Buenas noches, abogados. Soy la jueza Mónica Yanina Morocho Taramuel de esta presente causa. En esta sala especializada de lo civil y de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, eh, quedando conformada el tribunal para resolver la acción de protección. Para hacerlo se considera primero el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, donde dice que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales y por actos u omisiones de cualquier autoridad pública o no judicial, contra políticas públicas cuando se suponga la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular. Si la violación del derecho provoca daños graves, si presta servicios públicos impropios, se actúa por delegación o contestación, concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefección o discriminación. Y como segundo, esta sala es competente para resolver y conocer la acción de protección y control constitucional, regulado en el artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se encuentra aquí la abogada Damaris Torres Carrión. Buenas noches. Se encuentra aquí el abogado José Merino Sánchez. Sí, señora jueza, buenas noches. Comparece como accionante la abogada Damaris Yael Torres Carrión en provecho de la señora Carla Intriago, su patrocinada y presunta afectada en especie. El abogado Isaac Merino Sánchez en presentación del distrito 09 de 24 de Durán. Previa a la iniciación de la presente diligencia, se instala la audiencia de acción de protección el día de hoy, miércoles 24 de enero de 2024, a las 9 de la noche en presencia de las partes. En efecto, se le concede la palabra para el proceso de acción de protección a la abogada Damaris Torres Carrión, representante de la señora Carla Intriago. Buenas noches, señora jueza, señor abogado representante de la legitimada pasiva. Soy la abogada Damaris Jael Torres Carrión. Comparezco a esta audiencia en calidad de defensa técnica de la legitimada activa, la señora Carla Intriago. De manera breve expondré los hechos que se configuran a la vulneración de los derechos de mi clienta. Por parte de la Dirección Distrital de Educación 09D24 Durán, es el caso, señora jueza, que la señora Carla Intriago venía elaborando con nombramiento provisional según la acción personal número 3765-74-09D24-RRRHHH-AP. De fecha 4 de abril del 2018, como docente de categoría G, percibiendo una remuneración de $817 en la partida individual número 1406 de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, del Cantón de Durán. Mediante acción personal número 631 DDE.09D24, emitida la fecha 20 de octubre del 2021, se concede 2 horas de permiso por cuidado a su recién nacido, desde el 20 de septiembre del 2021 al 20 de septiembre del 2022, con base legal en el artículo 27, numeral A de la Ley Orgánica de Servicio Público y el artículo 33 de su reglamento. Con fecha 31 de marzo del 2022, se le hace conocer a mi clienta
mediante correo electrónico suscrito por la ingeniera Wendy Parada Z, analista distrital del 09D24 de Durán, indicándole lo siguiente. Agradezco a usted por su invaluable colaboración y mística laboral en el desempeño de sus funciones y solicito el retirar de su acción por cese de funciones el día de hoy de 4 de la tarde a 5 de la tarde. En caso de haber aplicado a una vacante en Educaempleo, esta dirección distrital informa que la unidad de talento humano procederá a emitir y notificar su ingreso correspondiente a partir del 1 de abril a la institución educativa que haya aplicado. Por consiguiente, señora jueza, habiendo descrito de forma cronológica desde el momento en que mi clienta se le otorga nombramiento provisional como docente de categoría G en la Dirección Distrital de Educación 09D24 y posteriormente mediante acción personal por licencia de cuidado a un recién nacido o permiso de lactancia desde el 20 de septiembre del 2021 al 20 de septiembre del 2022, podemos observar el incumplimiento de la ley y vulneración de su derecho al trabajo y al periodo de lactancia, señora jueza. Hasta aquí mi intervención. Gracias, abogada de la parte accionante. En este momento le doy la palabra al abogado José Merino Sánchez. Buenas noches, señora jueza. Soy el abogado José Merino Sánchez en representación del distrito 09D24, Durán Educación. La docente Carla Intriago constaba con nombramiento provisional dentro de la dirección distrital 09D24, Durán Educación, ocupando la partida 1406 dentro del distributivo de sueldos. El Ministerio de Educación, a través de un concurso de méritos y oposición denominado Quiero ser maestro, procede a lanzar partidas de nombramiento provisional de esta dirección distrital a fin de que sean obtenidas por los ganadores de concurso de dicho proceso. Mediante la resolución número 1922-2974 DFE de fecha 30 de marzo del 2022, se remite la autorización de reemplazo de contratos ocasionales y nombramientos provisionales para incorporar a docentes favorecidos Educaempleo CZ8, incorporación abril 2022, donde no consta como favorecida Carla Intriago. En base a lo antes mencionado, se procedió a la notificación de terminación de nombramiento provisional. Por lo consiguiente, señora jueza, el distrito en ningún momento ha vulnerado algún derecho. Hasta aquí mi intervención. Gracias, abogado. Se le concede la palabra a la abogada Damaris Torres. Gracias, señora jueza. Estando plenamente en vigencia dicho permiso, la Dirección Distrital 09D24 Durán no observó o no quiso observar que en la realización del acto administrativo cese de funciones a mi clienta se estaba vulnerando los derechos consagrados en la Constitución y la normativa aplicada al sector público como la LOCER, ya que no se le permitió terminar el periodo de lactancia que determina la ley y se le afectó su estabilidad laboral, teniendo que terminar su nombramiento provisional de fecha 31 de marzo del 2022.
Señora jueza, recordemos que en el objeto de la acción de protección se encuentra definido en el artículo 88 de la Constitución de la República, que establece que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos de la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial contra políticas públicas cuando supongan de privación o goce de ejercicio de los derechos constitucionales en casos de subordinación. Con lo cual, la acción de protección es la realización de un derecho constitucional humano en sí mismo, estableciéndose así que las garantías jurisdiccionales constitucionales implican acciones que deben reparar y reconocer el fondo del asunto controvertido y por consiguiente que deben resolver de manera inmediata e indefinida. Por lo cual se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica y se aplicó de manera arbitraria que mi clienta cese de sus funciones y derechos constitucionales al trabajo como servidora pública, sobre todo en periodo de lactancia. Hasta aquí mi intervención. Gracias, abogada. Se le concede la palabra al abogado José Merino Sánchez. Gracias, señora jueza. Como previamente fue expuesto, el distrito en ningún momento vulneró algún derecho a la licenciada Intriago, puesto que como ente estatal nos regimos a los lineamientos y normas establecidas. Por tanto, siempre respetamos el debido proceso. En ningún momento se ha actuado de mala fe, de manera direccionada, ni arbitraria. Por lo contrario, Educa para este tipo de casos otorga 70 puntos adicionales en el programa Quiero Ser Maestro para aquellos que pertenezcan a grupos vulnerables. De esta manera, aquellas personas tienen más posibilidades de ganar. Desconozco si la licenciada Intriago habrá seleccionado aquella opción, puesto que si no lo hizo, sus posibilidades disminuían. Por lo tanto, señora jueza, solicito se niegue la petición y se archive la causa. Sin más que agregar, hasta aquí mi intervención. Gracias, abogado. De la parte accionada. Se le concede por última vez la intervención de la palabra a la parte accionante, abogada Damaris Torres, con una intervención de 5 minutos. Señora jueza, habiendo esta defensa técnica probado el derecho al trabajo vulnerado de mi clienta, por cuanto fue cesada de sus funciones como docente de nombramiento provisional dentro del Distrito Educativo 09D24 de Durán y Educación, que si bien es cierto, esta modalidad no genera estabilidad. La normativa es muy clara cuando establece en el artículo 58 de la LOCEP en su inciso tercero acerca de las mujeres embarazadas. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad. En el caso de las mujeres embarazadas, la vigencia del contrato durará hasta el fin del periodo fiscal en que concluya su periodo de lactancia, de acuerdo con la ley. Asimismo, el efecto dominó de derechos como la seguridad jurídica y el debido proceso, por cuanto no se estableció la exclusión, cese de funciones de su nombramiento provisional, debido a la garantía constitucional que la protege de la prohibición de dicho despido de su trabajo. Señora jueza,
Por todo lo fundamentado, esta defensa solicita amparo en cada una de las garantías constitucionales y lo que determina la normativa. Solicito que en su decisión se ordene que mi clienta sea reintegrada a sus funciones como docente de categoría G, con una remuneración de $817 americanos que venía percibiendo en la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, del Cantón del Durán, dentro del distrito 09D24. Considerando los meses de abril, mayo, junio y julio del 2022, donde debido a esa vulneración dejó de percibir su remuneración con sus respectivas aportaciones al IES y, a su vez, señora jueza, solicito que se le permita continuar laborando en la institución educativa antes mencionada en el mismo horario, con las funciones que venía desempeñando por el tiempo, según lo que establece en el artículo 58, inciso 3 de la Ley Orgánica del Servidor Público. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. De acuerdo. La Sala Especializada de lo Civil, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve primeramente declarar improcedente la acción de protección promovida por la abogada Damaris Yael Torres Carrión a favor de su cliente y presunta afectada, la señora Carla Intriago en contra del distrito 09D24 de Durán. Como segundo, consecuentemente se determina como improcedente de forma de reparación material o inmaterial únicamente desde el ámbito constitucional que incumbe a la presente de la acción-protección, sin prejuicio a las acciones que en justicia ordinaria y sede judicial de garantías penitenciarias puedan favorecer al accionante. Como tercero, se considera este fallo fue debidamente apelado de forma oral por la parte de la abogada Damaris Torres como defensora, y se dispone que la Secretaría Relatora dé cumplimiento al número del artículo 25 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Por aquello, se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenas noches.